Imagina esto, estás en una de las haciendas de las fincas más exclusivas del centro del país y estás en una celebración. De pronto, uno de ellos te dice en un momento íntimo, de confianza, mire, parce. Bueno, no creo que diga parce, pero ajá. Mire, yo tengo una finca, yo tengo ganado, usted tiene plata. Entonces, ¿qué tal si yo pongo el ganado, pongo la logística, pongo la experiencia, usted pone la plata y al cabo de un año yo le devuelvo su plata más un 30%? ¿Suena bien? Claro que suena bien. Es más, suena demasiado bien. Vamos a mostrar cómo se armó, cómo funcionó, cómo colapsó y por qué nadie lo vio venir. Esto pasó en Colombia y podría pasar en cualquier parte. Esta es la historia de la pirámide ganadera. Así se estafa al círculo más exclusivo de un país. Cuando en algunos círculos de la sociedad bogotana se hablaba de una estafa y de un fondo ganador que resultó ser una estafa masiva. Fue condenado a 6 años de prisión el empresario Felipe Rocha por crear y estafar con una pirámide ligada a la inversión ganadera. Felipe Rocha no era solo un ganadero, era el tipo de persona que no necesitaba presentación en ciertos círculos. Administrador de empresas, voz serena, buen apellido, siempre bien vestido, sin ostentación, presencia firme pero discreta. No hablaba de plata, no, hablar de plata, no, eso es de mal gusto. Sí, no hablaba de plata, o por lo menos no le preocupaba de la misma manera que le puede preocupar a usted o a mí. Hablaba de tradición, de confianza, y eso es más que suficiente. Tenía la mezcla perfecta, la herencia del campo con la educación de la ciudad. Nieto de apellidos con historia, dueño de Agropecuaria Churiviejo, creador de toros de Lidia, figura reconocida en ferias ganaderas. En la vida real son reuniones privadas, clubes exclusivos, almuerzos donde todo se cerraba con un simple apretón de manos. Durante 8 años se tejió esta pirámide. Sin ruido, sin sospechas, burló a la fiscalía, a las supersociedades y sobre todo al instinto de cientos de personas que confiaron en él. No lo hizo en secreto, lo hizo en voz baja, con whisky en mano. Y esta es la mejor parte de toda esta historia, que es que nadie, absolutamente nadie, le dijo nada. Según la Fiscalía, Rocha captó entre el 2015 y el 2023 más de 4.984 millones de pesos colombianos. Aquí en dólares. Según las supersociedades, realmente esta cifra asciende a los 36.848 millones. Y las víctimas dicen que esto puede ascender inclusive a los 70.000 millones de pesos. ¿Y él? No. Él dice que apenas debe 15.000 millones de pesos, que a él no le responsabilicen por más, que a él le dieron fue ese dinero, no más. Lo cierto es que esta brecha de cifras representa que todo se perdió entre facturas falsas, cuadros de Excel, vacas invisibles y silencios bien pagados. A esto se le llama esquema Ponzi. Usted invierte y él le paga un beneficio adicional después de cierto tiempo. Y por supuesto que todo esto se sostiene mientras siga entrando gente. Invierte la nueva gente, ese dinero se toma, cojo mi parte y mantengo tranquila a la gente de arriba, a la gente más antigua. Esta es la manera en que funciona este tipo de esquemas. Pero, ¿y por qué funciona? Básicamente porque explota una parte muy primitiva del ser humano: la confianza. Y esta es la interrupción en la cual yo les voy a pedir a todos ustedes que se suscriban. Si les ha gustado este video hasta el momento, pues apoyen este proyecto, porque la verdad es que nos está yendo bien. Y me gustaría que esta familia fuera mucho más grande, así que dale, suscríbase. Y si todo esto se envuelve en apellidos rimbombantes, en whisky y en fincas muy hermosas, pues mejor. No fue el carisma, no fue el apellido. Lo que hizo tan efectiva la pirámide de Felipe Rocha no fue algo más sutil: la arquitectura del engaño. Cada elemento tenía una función. La finca era el escenario, el apellido era el aval, el acento, pertenencia. Y el Excel es básicamente el oráculo moderno que pocas personas se atreven a cuestionar. Una pirámide no necesita convencer a todo el mundo, solo a los correctos, a los que tienen nombre, a los que inspiran confianza. Porque una vez entra uno, jala 3, y esos 3 traen a otros. Y es un virus de validación social, un modelo que se sostiene no por cifras reales, sino por la reputación de quien lo comparte. Y es que es apenas obvio, alguien en el que usted confía llega y le dice: mire, hay una manera de ganar plata bien buena, ¿le hacemos o no? Obviamente que usted lo va a pensar, por lo menos lo va a pensar. Felipe entendió esto con una precisión quirúrgica. No apelaba al miedo ni a la ambición extrema, apelaba a la pertenencia, a la ilusión de estar donde están los que saben. Y por eso su esquema fue más que una pirámide, fue una cadena de confianza que se transformó en ruina. Nosotros como seres humanos siempre queremos pertenecer, y si es a uno de los círculos más exclusivos, no de la ciudad, no del pueblo, sino del país, pues por supuesto que quisiéramos pertenecer a ello. A sus comodidades, a sus lujos, a sus fortunas.
Y es precisamente esa fachada que era su arma más poderosa. Le permitió moverse como pez en el agua en reuniones exclusivas, clubes privados, almuerzos de finca, y a muchos no les mostró ni una sola vaca. Y ni falta que hacía. Su capital social era tan alto, tan robusto, que nadie se atrevía a criticarlo. Oye, Felipe, mira, lo que pasa es que tengo como duda. No, pues es que de pronto... Tú, tranquilo, no digas nada. Y es que la mayoría de sus inversionistas jamás vio una vaca, jamás vio una finca y mucho menos una sola factura. Solo el apellido, solo la confianza que Felipe Rocha tenía y que emanaba era más que suficiente, y la confianza por lo menos despertaba la mínima suficiente para que las personas por lo menos le dieran un poco de tiempo. Ya tenemos varios elementos. Tenemos la confianza, tenemos el deseo de pertenecer y, por supuesto, la ambición. Porque lo que sucede es que cuando Felipe les invitaba a todos a hacer parte de este negocio, no les ofrecía cualquier rentabilidad, ¿no? Les ofrecía de un 20 a un 30% anual. Ahora, yo no sé en su país cómo será, pero aquí en Colombia esa rentabilidad no está ni cerca de lo que puede ofrecer cualquier producto de la banca, del mercado financiero. No, nada. Vendía la idea de pertenecer a uno de los negocios más antiguos y rentables del país, la ganadería. Un mundo cerrado, exclusivo, donde el dinero se mueve en efectivo, entre amigos, sin preguntas. Invertir en ganado no es como invertir en acciones. No hay pantallas, no hay gráficas, no hay informes. Hay potrero, hay confianza, hay códigos, hay palabra de caballeros. Preguntar demasiado es señal de desconfianza o de no pertenecer. Yo me lo imagino algo así como, oiga, es que como que la plata está como muy demorada, ¿no? Tranquilo, pobre. Rocha entendía esto y jugaba con eso. Ofrecía lo que todos querían. Una silla en la mesa de los que sí saben mover la plata. Y por supuesto que la vergüenza de admitir que uno no sabe, pues hacía el resto del trabajo. Ahora, en este contexto donde la confianza, el deseo y la ambición está en juego, parece que la lógica se hace a un ladito, ¿cierto? Entonces hay que entender algo, y es que las personas que pertenecen a este tipo de infraestructuras son muy inteligentes. Ellos no le van a decir que le van a dar el doble o el triple de plata. ¿Qué casos hubo? Pero esta es un tanto más sofisticada. No, ellos van a decir, yo le voy a dar muchísimo más de lo que le puede dar cualquier producto del mercado financiero, pero sin preguntas. Yo no le voy a pedir plata para impuestos. No. Callado. Eso es lo que engancha, porque parece posible, parece lógico. Y por supuesto que nadie se quiere quedar afuera. Durante años Felipe Rocha usó su empresa agropecuaria Churiviejo SAS como un vehículo de confianza, pero la plata no pasaba por ahí. Usaba su cuenta personal, directo, sin intermediarios, y esa es la clave. Los contratos eran la palabra, algunos por WhatsApp, otros con letras pequeñas, nada notariado, nada vigilado. Ahora, seguramente usted se estará preguntando, pero es que ¿cómo es posible que entreguen plata sin ningún tipo de garantías? Eso es lo más fascinante del caso, porque Felipe no respondía con argumentos. Él convencía con silencios. Suscríbase. ¿Ya? Él convencía con la manera de hablar, con la manera de presentarse. Él convencía con silencios. Esto por supuesto que no era una oferta. Nadie le iba a ofrecer algo tan bueno. Era una invitación, era un pase a un club supremamente exclusivo. Entre sus víctimas hay nombres como Martín Santos, el hijo del presidente de la República, el reconocido periodista Joel Ackerman, y empresarios ligados a marcas emblemáticas, como Huevos Quiques. No eran inversionistas incautos, eran figuras del jet set financiero, acostumbradas a revisar portafolios, a manejar cifras, a manejar leyes, a tener asesores para todo. Pero ahí está lo inquietante. No hubo cuestionamientos, no hubo filtros, cayeron herederos con MBA, ejecutivos con buffets detrás, y gente que en teoría debía saber cómo funciona el riesgo. Algunos invirtieron 200 millones, otros hasta 3.000 millones de pesos. Y todos, de una u otra forma, compraron lo mismo. La promesa, la cercanía, el apellido. Y aquí hagamos una pausa porque esto es muy importante, porque es quizá lo más llamativo de todo el caso, porque esto no es DMG o proyecciones de RFE, no es un caso donde haya una captación masiva de dinero en pueblos olvidados, donde personas que de pronto no tengan educación financiera, no. Esta es quizá la estafa más elegante porque de alguna manera esto no se sintió como estafa, se sintió como un privilegio. Y esto no es algo que haya durado apenas unos meses o un par de años, no. Durante al menos 8 años, Rocha mantuvo el ciclo funcionando. No vendía vacas, rotaba dinero, le daba a uno lo del otro. Cada mes tenía que mover millones para sostener la ilusión. Y lo hizo con precisión. En los chats usaba palabras como reposición de inventario, rotación de ganado, ciclo cerrado.
Dentro de las indagaciones que hice, un cliente con nombre reservado dijo que le alcanzó a pasar hasta 2.800 millones de pesos y en el momento en que él le dijo, hey, ¿dónde están mis vacas? Pues, sin inmutarse, lo invitó a una finca y le señaló, mire, todas estas vacas son suyas, hermano. Lo cierto es que esa persona no era dueña de ninguna vaca, de ninguna res, de ningún animal. ¿Qué era lo que hacía? Ese ganado que él veía ahí tenía otros dueños, tenía otros papeles y por supuesto que tenía otra historia. La fiscalía sostiene que la mayoría de las operaciones eran ficticias, que no había contabilidad formal, que se maquillaban compras de ganado, se duplicaban facturas, se inflaban inventarios y que todo eso se hacía con el consentimiento de Rocha y su entorno más cercano. Los estafadores piramidales y la mayoría de ladrones no solamente le mienten a otras personas, se mienten a sí mismos. Felipe Rocha hablaba como si estuviera montando el negocio ganadero del siglo. Tenía Excel, tenía proyecciones, tenía gráficas, tenía todo diciendo estoy trabajando. Y esto le daba sentido porque justificaba absolutamente todo. Él decía, por supuesto que no estoy robando, por supuesto que aquí lo que estoy haciendo es construir país. El problema fue cuando el flujo de nuevos inversionistas empezó a secarse. Ahí, como en toda pirámide, empieza la tensión. Clientes que piden retiros, transferencias que no llegan, excusas con sabor a trampa, que el ganado está retenido, que los precios bajaron, que toca esperar al ciclo siguiente. Felipe ya no respondía con fluidez y empezaron las demoras. La palabra incumplimiento se filtró en todos los chats. Y entonces la copa se iba rebosando. Fue tanta la tensión que hubo que varios de los inversionistas se agruparon, empezaron a hablar de lo que ellos mismos se habían cohibido de hacer y se dieron cuenta de que había un patrón. Que por supuesto los pagos no llegaban. Entonces, ¿qué hicieron? Pues por supuesto, se fueron a confrontarlo. Cuando llegaron a confrontarlo, pues encontraron a un Felipe Rocha que decía, mire, espéreme el ciclo, el ganado está retenido. No, esto no es lo que parece. Pero lo que sí es cierto es que en ese instante, las excusas ya no servían. Poco a poco se destapó la olla. Las denuncias comenzaron a llover. El 17 de julio del 2023, la fiscalía lo imputó formalmente por captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada y no reintegrar recursos. Pidió medida de aseguramiento en centro carcelario. Recordará, en la imputación celebrada por la Fiscalía, se hizo una detallada exposición de los lotes y de los dineros o de las consignaciones registradas entre Felipe Miguel Rocha Medina y la sociedad Montoya Muñoz, entre Felipe Miguel Rocha Medina y las personas representadas por el doctor Figueroa. Y hasta ahí llegó la imputación. Y por supuesto que cuando empezó a hablarse de ello en la prensa y en los medios de comunicación, el factor que más llamaba la atención es que eran personas con muchísimo poder adquisitivo, con apellidos de muchísima tradición. Y extrañaba cómo era posible que ese tipo de personas con recursos, con educación, con asesores, pudiera caer en este tipo de fraudes. Pues pasó que no era un negocio. Era una red social informal, era un esquema cerrado entre amigos de finca y apellidos conocidos. La confianza circulaba como el whisky, sin medida, sin filtro, y cuando uno caía arrastraba al siguiente, porque nadie quería quedar como el único que no creyó. Y los inversionistas eran de toda clase. Habían inversionistas de miles de millones de pesos, gente que vendía apartamentos, propiedades, carros, con tal de pertenecer a este negocio que era irresistible. Pero también había un tercer grupo. Esas personas que tenían entre 10, 20 o 30 millones de pesos son cifras que no son despreciables, para nada. Pero sin embargo, esos números representaban los ahorros de toda su vida. Y por supuesto que ahí estaba alojada su esperanza de un cambio de estilo de vida. Mientras todo eso pasaba, Felipe seguía en lo suyo. En entrevistas posteriores afirmó que estaba trabajando para reparar, que no fue una estafa, sino un negocio mal logrado. Yo siempre di la cara. Eso fue lo que él dijo. Pero las cifras lo contradecían. El hueco ya era inmenso. Según la Superintendencia de Sociedades, Rocha no solo omitió reportar sus operaciones, también alteró información, evadió controles y utilizó su empresa como fachada. No estaba vigilado, no estaba regulado, operaba en un limbo legal. Entonces yo les pregunto, ¿el mal nace con la intención o con la consecuencia? Digo, Felipe Rocha tuvo la intención de hacer maldad, pero la contraparte sabe de alguna manera, hay una espinita que le dice, oiga, esto no está bien. Sin embargo, pues a pesar de esa espinita, la persona dice, yo sé que está mal, sin embargo, chance hasta yo puedo sacar dinero y provecho de ello. O por otro lado, simplemente Rocha es un criminal frío o un soñador imprudente que no supo parar. Lo cierto es que la historia está llena de personas así, y la línea entre ambición y codicia es muy delgada. Las víctimas empezaron a organizarse. Primero en grupos de WhatsApp, luego en reuniones presenciales y se hicieron listados, se compartieron cifras, se intercambiaron historias y muchos no podían creer que estaban en la misma situación. Gente que antes se saludaba en clubes, ahora se reconocía con el mismo hueco financiero.
La fiscalía consolidó el caso. Para diciembre del 2023, más de 90 personas habían presentado denuncias formales. Los montos acumulados ya eran escandalosos y la pirámide no era un rumor, era un expediente. Y otro elemento que también hace bien interesante este caso es que muchas personas decidieron callarse. Gente prefirió perder muchos millones con tal de no aparecer en la prensa, con tal de no aparecer expuestos como unos tontos, como unas víctimas. Porque es que en esos círculos sociales el escándalo duele mucho más que la pérdida. El 9 de febrero del 2024, Felipe Rocha fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Bogotá. Lo detuvieron saliendo de su oficina, lo esposaron frente a cámaras y en su declaración inicial dijo: soy inocente y tengo cómo responder. Pero no mostró pruebas. Y hay algo curioso en este caso y es que pareciese que el único victimario fuera Felipe Rocha. Pero usted y yo sabemos que este tipo de estafas no necesitan de una sola persona, necesitan de todo un ecosistema. Necesita asesores contables, asesores legales, necesitan bancos que no pregunten. Y la pregunta es, ¿y los demás qué? Durante el juicio, Rocha no luchó por demostrar su inocencia. Pactó, aceptó cargos por estafa agravada y captación masiva. Y su defensa cambió el discurso. Ya no hablaban de negocios fallidos, sino de reparación. Que se iba a devolver la plata, que ya se había devuelto una parte, que él siempre quiso responder, pero las cifras eran tosudas. El hueco era de miles de millones de pesos. El 24 de julio del 2025, el juez 50 penal del circuito condenó a Felipe Miguel Rocha Medina a 74 meses de prisión. 6 años y 2 meses. Fue condenado a 6 años de prisión el empresario Felipe Rocha por crear y estafar con una pirámide ligada a la inversión ganadera. La condena no llegó tras una batalla judicial, llegó por un acuerdo. Rocha aceptó su responsabilidad en los delitos de estafa agravada en masa y captación masiva de dinero. Prometió reparar a las víctimas y a cambio recibió una rebaja sustancial. Nada de cadena perpetua, pues porque en Colombia no hay. Incluso esa condena podría terminar cumpliéndola en casa. Según el fallo, Rocha ya devolvió más del 64% de toda la plata que había captado, pero aún quedan 16.000 millones de pesos por pagar. Y por supuesto que esto despierta muchas suspicacias. Algunos dicen que es justo, otros dicen que no tanto, pero lo que sí es cierto es que esto no se trata solamente de plata, se trata de un daño. Pero por lo menos recuperarán algo. Porque esto también pasa incluso frente al fraude. Hay lealtades que no se rompen. Hay gente que sigue creyendo que Felipe va a responder, que va a salir, que esto fue un malentendido, que no era una pirámide, sino un mal negocio. Y eso, justamente eso, es lo más desconcertante. El deseo de crecer, incluso después del abismo. Y es que en Colombia esto ya lo hemos vivido antes. Casos tan sonados como el de DMG, pues llevó a David Murcia Guzmán a la cárcel, pero dejó más de 200.000 víctimas. Y aún hoy hay muchas personas que siguen esperando y siguen clamando por la libertad de esta persona. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué repetimos el mismo error? ¿Por qué los humanos somos los únicos seres que tropiezan 2 veces con la misma piedra? Es que definitivamente. Tal vez porque en el fondo la esperanza rinde más que el ganado. Tal vez porque seguimos creyendo que si alguien como nosotros lo dice, debe ser cierto. O tal vez porque, como diría un viejo sabio, nadie quiere ser el último en entrar ni el primero en salir. Felipe Rocha ya no espera una sentencia, ya la tiene. Está detenido en la cárcel distrital de Bogotá y en agosto se definirá si puede pasar el resto de su condena en casa. Pero incluso con la condena firme, cada tanto aparece una nueva historia, una nueva víctima, una nueva promesa rota. Y el caso aún no termina. Porque hay algo que sí quedó claro. El ganado nunca existió. Entre el 2015 y el 2023, Felipe Rocha captó más de 4.900 millones de pesos. Y esto no lo hizo con promesas, ni con propagandas, ni con cadenas, ni con publicidad barata de redes sociales, no. Esto lo hizo en almuerzos exclusivos, cabalgatas, cenas con manteles largos. Lo de Rocha no es solo una estafa, es una representación de que en Colombia el apellido puede pesar mucho más que la justicia. Y que por supuesto una sonrisa puede valer mucho más que un contrato. Nos recordó que en Latinoamérica la reputación no solo abre puertas, también puede vaciar cuentas. Y que hasta los más brillantes, los más privilegiados y los círculos más exclusivos del país, si bajan la guardia, terminan mordiendo el anzuelo.